El texto que destrozó 2 décadas. Me llamó reemplazable. No tenía ni idea. La pantalla del teléfono brillaba en la oscuridad previa al amanecer, cada palabra un golpe de martillo. Isabella, después de una cuidadosa consideración, hemos decidido movernos en una nueva dirección con la división de gestión de bases de datos. Tu puesto ha sido eliminado, con efecto inmediato. La industria tecnológica requiere perspectivas frescas, y francamente, tus métodos son reemplazables y obsoletos. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo el lunes con respecto a la documentación final. El mensaje, entregado a las 7:13 de la mañana de un sábado, me destrozó. 20 años en Vanguard Systems, 20 años de sangre, sudor e innumerables sacrificios, desechados tan casualmente como las noticias de ayer. Un sonido crudo y gutural escapó de mis labios, una mezcla de incredulidad y furia creciente. Mis dedos temblaron sobre el teclado, listos para desatar un torrente de rabia y resentimiento reprimidos. Pero años de profesionalismo arraigado me contuvieron, una presa contra la ola de emociones. Gracias por su ayuda todos estos años, señor Padilla. Ha sido un placer. Esperaré las instrucciones de Recursos Humanos. Las palabras se sentían huecas, una traición a la confusión que se desataba dentro de mí. Soy Isabella Winters. 59 años. Y hasta hace 3 minutos, era la especialista senior en integración de sistemas en Vanguard Systems en Portland, Oregon. Una madre soltera que dedicó su vida a esta empresa, pagando la universidad de su hija con cada línea de código que escribí. He resistido a 4 CEOs, 6 reubicaciones de oficinas y 2 revisiones completas de productos. Todo lo que siempre quise fue un poco de dignidad, el respeto que mis 2 décadas de servicio merecían. Y en mi camino estaba Alejandro Padilla, el CEO de 36 años, hijo del fundador, recién llegado de su dorada vida en Silicon Valley. Alejandro, con su insoportable confianza y jerga de MBA, decidido a arrastrar a Vanguard gritando hacia el futuro, con un desalmado mensaje de texto a la vez. Golpeé el teléfono contra la fría encimera de granito, la fuerza resonando en la cocina por lo demás silenciosa. Me volví hacia la ventana, la familiar llovizna de Portland ahora un reflejo burlón de la tormenta que se gestaba dentro de mí. Mi modesta casa, mi santuario, de repente se sentía precaria, los 15 años que quedaban de la hipoteca se cernían como una sentencia. A los 59 años, estaba a la deriva, desempleada en una industria despiadada que valoraba la juventud y descartaba la experiencia como la tecnología de ayer. Mi hija, Sofía, dependía de mi apoyo para la escuela de posgrado, la injusticia me arañaba la garganta, un veneno amargo. Entonces el teléfono vibró de nuevo, otra daga digital de Padilla. Por favor, asegúrate de que todos los materiales de la empresa sean devueltos a seguridad para el martes. Necesitaremos tus gafetes, computadora portátil y cualquier documentación relacionada con el proyecto Hermes. El equipo de transición se hará cargo de tus cuentas. El proyecto Hermes. Mi proyecto Hermes. Nuestro sistema insignia de seguridad de bases de datos, la gallina de los huevos de oro que generaba el 60% de los ingresos de la empresa. El sistema que había concebido, nutrido y construido desde cero. El sistema se mantenía unido por líneas de código personalizado, sin documentar excepto en el laberinto de mi mente, mis meticulosas notas. El equipo de transición. La sola idea era ridícula, un insulto. Como si mi conocimiento, mi intuición y mi brillantez para resolver problemas pudieran reducirse a una lista de verificación y unas pocas reuniones apresuradas de entrega. Alejandro Padilla, en su arrogancia, había cometido un error fatal. Me veía como un engranaje reemplazable, una reliquia obsoleta. Pero no entendía. Ninguno de ellos lo hacía. No era solo una funcionaria, era la arquitecta. La guardiana de los secretos. La piedra roseta entre los sistemas heredados y las tecnologías de vanguardia. Y, crucialmente, era la única persona viva que sabía cómo evitar el desastre cuando el proyecto Hermes inevitablemente se estrellara durante la actualización anual del protocolo de seguridad. Programada para exactamente 2 semanas a partir de hoy. Un nudo de sombría satisfacción se apretó en mi estómago. Me uní a Vanguard Systems en 2001, cuando era una startup destartalada apiñada en un almacén convertido en el centro de la ciudad. Sebastián Padilla, el padre de Alejandro, vio algo en mí que otros no vieron. No tenía un título elegante en ciencias de la computación, era autodidacta, una sobreviviente. Aprendí programación por necesidad, construyendo bases de datos personalizadas para un bufete de abogados que no podía permitirse el software comercial. Tienes algo mejor que un título, había dicho Sebastián durante mi entrevista, sus ojos brillando con astucia. Tienes intuición, agallas y la capacidad de resolver problemas reales. Bajo el liderazgo de Sebastián, florecí. Subí de rango, dominando todos los sistemas y convirtiéndome en el puente indispensable entre lo viejo y lo nuevo. Cuando creamos el proyecto Hermes, yo era el eje, la fuerza silenciosa entre bastidores. Mis colegas, especialmente la vieja guardia, me respetaban. Cuando los desarrolladores se topaban con un muro, venían a mi escritorio, buscando mi guía.
El ruido de Isabella se convirtió en un mantra de la empresa, invocado cada vez que un sistema desafiaba la explicación. En casa, estaba criando a Sofía sola, su padre un recuerdo lejano. Sebastián entendía las exigencias de la maternidad soltera, otorgándome la flexibilidad que necesitaba desesperadamente. La empresa se convirtió en mi segunda familia, y yo retribuí esa lealtad con una dedicación inquebrantable. Luego Sebastián se jubiló, y Alejandro llegó arrasando, un torbellino de innovación disruptiva y jerga de Silicon Valley. Intenté adaptarme, asistiendo a sus talleres y aprendiendo sus marcos de trabajo. Pero el desdén de Alejandro por el pensamiento heredado de los empleados veteranos era palpable, una reprimenda punzante. Me cortaba a mitad de la frase en las reuniones, descartaba mis preguntas y las redirigía a sus empleados sin experiencia. Necesitamos abrazar el futuro, declaraba, su mirada recorriendo a aquellos de nosotros que habíamos construido la empresa desde cero. Aún así, perseveré. La empresa había sido buena conmigo, y yo creía en nuestra misión. Cuando Alejandro implementó un nuevo sistema de gestión de proyectos que chocaba con nuestras bases de datos existentes, pasé fines de semana construyendo scripts personalizados para cerrar la brecha, mis esfuerzos invisibles. No reconocidos, pero esenciales. Hubo señales de advertencia, cambios sutiles que elegí ignorar, mi exclusión de las reuniones estratégicas, la erosión gradual de mis responsabilidades y mi reubicación a una oficina más pequeña y aislada. Me dije a mí misma que solo eran dolores de crecimiento, reorganización. Me aferré a la creencia de que mi experiencia sería finalmente reconocida. Estaba a la vez en lo cierto y devastadoramente equivocada. El lunes después del mensaje de texto, conduje a la sede de Vanguard por lo que sabía que sería la última vez. Antonio, el guardia de seguridad que me había saludado por mi nombre cada mañana durante 15 años, desvió la mirada mientras me entregaba un gafete de visitante. Lo siento, señorita Winters, murmuró, su voz tensa por la incomodidad. Ya han desactivado tus credenciales. Está bien, Antonio, dije, forzando una sonrisa. Solo hago mi trabajo. Dentro de la estéril oficina de recursos humanos, Diane de operaciones de personal recitó el guión de despido con una indiferencia practicada, sus ojos nunca encontrándose con los míos. Hemos preparado un paquete de indemnización, 2 meses de salario, continuación de los beneficios hasta el final del trimestre, y... ¿Está Alejandro hoy? Interrumpí, mi voz más aguda de lo que pretendía. Diane dudó, su mirada se dirigió hacia la puerta cerrada. El señor Padilla está en reuniones toda la mañana. Conveniente, murmuré, firmando los documentos con un temblor de rabia apenas reprimido. 20 años, y ni siquiera podía enfrentarme. Isabella, Diane bajó la voz, inclinándose hacia adelante conspiratoriamente. Esta no fue mi decisión. Varios de nosotros abogamos por ti, pero... Está bien, Diane, la interrumpí, sin querer soportar su lástima. Los negocios son los negocios. Mientras empacaba mis pertenencias personales bajo la atenta mirada de un contratista de seguridad que nunca había visto antes, Garrett Davis, el nuevo director de tecnología. Se materializó cerca de la puerta de mi oficina, su presencia irradiaba una anticipación apenas disimulada. Isabella, dijo, acercándose con una tableta en la mano, su sonrisa forzada. Antes de que te vayas, necesitamos verificar algunos detalles técnicos sobre los protocolos de integración del proyecto Hermes. Ahora quieres mi opinión, levanté una ceja, colocando cuidadosamente mi foto familiar más antigua, la graduación de 5º grado de Sofía, en una caja de cartón. Garrett forzó una risa, el sonido quebradizo y poco sincero. Es solo para completar la documentación estándar. El equipo de desarrollo se está preparando para la actualización anual del protocolo de seguridad, y parece haber algunas lagunas en la transferencia de conocimientos. Lagunas, repetí, cada palabra cargada de sarcasmo cuidadosamente controlado. Es curioso cómo aparecen cuando despides a la persona que construyó el sistema. Tú no construiste Hermes, dijo Garrett despectivamente, su voz goteando con descendencia. Eras parte del equipo de mantenimiento. La eliminación casual de mi contribución, los años de noches trabajando hasta tarde resolviendo problemas que los desarrolladores reales no podían solucionar. Las elegantes soluciones alternativas que mantuvieron el sistema estable a través de 3 cambios importantes de arquitectura. Algo frío y duro se asentó en mi pecho, una resolución forjada en los fuegos de la injusticia. Revisen los registros del repositorio, sugerí suavemente. Mi nombre está en más del 60% de los módulos de integración personalizados. Pero estoy segura de que su equipo de transición lo resolverá. Les pagan por perspectivas frescas, después de todo. La sonrisa de Garrett flaqueó, un destello de duda cruzó su rostro. Solo unas pocas preguntas, Isabella. ¿Dónde están documentados los protocolos de anulación para cuando el servidor de autenticación rechaza las actualizaciones anuales del certificado de seguridad? Sabía exactamente lo que estaba preguntando. El proyecto Hermes tenía un defecto crítico en su diseño original, una debilidad fatal que la documentación oficial convenientemente omitía. Cada año,
cuando se actualizaban los certificados de seguridad, el sistema rechazaba los nuevos protocolos a menos que se realizara una serie específica de intervenciones manuales en una secuencia precisa. Había descubierto la solución durante la implementación inicial y había manejado personalmente el proceso de actualización cada año desde entonces. Un secreto que solo yo conocía. Todo está en la documentación, mentí suavemente, mi voz sin delatar nada. Protocolos estándar. Hemos revisado la documentación, presionó Garrett, su frustración en aumento. No hay nada al respecto. Entonces supongo que el equipo de transición tendrá que ganarse sus perspectivas frescas, respondí, cerrando mi caja con un chasquido decisivo. Mis métodos son reemplazables y obsoletos, ¿recuerdan? Mientras caminaba por la oficina por última vez, pasando por las miradas evasivas de los colegas que de repente no podían mirarme a los ojos, todo el peso de lo que había sucedido, y lo que estaba a punto de suceder, se posó sobre mí como un sudario sofocante. 20 años de lealtad, innumerables contribuciones descartadas y conocimiento crítico encerrado en mi mente. Alejandro Padilla había cometido un error espectacular. Creía que estaba descartando a una empleada obsoleta, pero sin darse cuenta había cortado el centro neurálgico del producto más rentable de su empresa. Todavía no estaba lista para actuar sobre esta comprensión, no del todo. Pero mientras cargaba mi única caja de pertenencias en mi auto, la llovizna de Portland, una banda sonora melancólica para mi partida, entendí con perfecta claridad, yo tenía el poder. Podía salvar a Vanguard Systems, o podía ver cómo implosionaba desde una distancia segura. La elección, por primera vez en mucho tiempo, era completamente mía. Una peligrosa e intoxicante sensación de libertad me recorrió. 3 días después de limpiar mi oficina, estaba encorvada sobre la mesa de la cocina, actualizando mi currículum, cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba Vanguard Systems. Mi corazón dio un vuelco. Hola, respondí, mi voz cuidadosamente neutral. Isabella, gracias a Dios. Era Kevin Hiao, el desarrollador senior al que había guiado durante años, su voz tensa con un pánico apenas reprimido. Se supone que no debo llamarte, pero estamos teniendo un problema serio con los módulos de autenticación de Hermes. Tomé un sorbo lento de té, saboreando el momento y dejando que el silencio se prolongara. Lamento escuchar eso, Kevin. Los diagnósticos previos a la actualización están fallando, el sistema está rechazando nuestros protocolos de prueba, y nadie puede entender por qué. La desesperación en su voz era inconfundible. Garrett nos ha tenido revisando el código durante 2 días seguidos, pero no hay nada en la documentación sobre este patrón de error. Eso suena frustrante, dije cuidadosamente, prolongando su agonía. Isabella, por favor. La actualización anual está programada para la próxima semana. Si no podemos resolver esto, nuestros sistemas cliente rechazarán los nuevos certificados de seguridad. Sería catastrófico. Cerré los ojos, imaginando el caos en Vanguard, desarrolladores encorvados sobre sus teclados, Garrett paseándose y ladrando órdenes, Alejandro exigiendo milagros. Una parte de mí quería deleitarse en su predicamento, dejar que se ahogaran en las consecuencias de su arrogancia. Kevin, ya no trabajo para Vanguard, le recordé suavemente, con un toque de acero en mi voz. Alejandro dejó claro que mis métodos eran reemplazables. Estaba equivocado, dijo Kevin sin rodeos, su voz cargada de frustración. Todo el mundo lo sabe. Esto no se trata solo de la empresa, Isabella. Se trata de los clientes que dependen de nuestros sistemas de seguridad. Negocios reales, con gente real. La apelación a mi conciencia fue efectiva, una grieta en mi armadura. A pesar de todo, no podía simplemente quedarme de brazos cruzados y ver sufrir a nuestros clientes. Revisa la línea 1457 en el módulo de autenticación, cedí, las palabras dadas a regañadientes. Hay un protocolo de verificación heredado que debe desactivarse temporalmente antes de las actualizaciones del certificado. Escuché los dedos de Kevin teclear en un teclado. Eso no está documentado, murmuró, su voz llena de una comprensión incipiente. ¿Por qué? No importa. Ahora lo veo. Isabella, eres una salvavidas. Buena suerte, dije y terminé la llamada, una pequeña victoria agridulce. Durante la semana siguiente, mi teléfono se convirtió en un salvavidas para los empleados de Vanguard, iluminándose con llamadas y mensajes de texto de aquellos que se enfrentaban a obstáculos inesperados mientras se dirigían a trompicones hacia la fecha límite de actualización. Proporcioné una guía mínima, suficiente para mantenerlos avanzando, pero no lo suficiente para resolver completamente sus problemas. Cada llamada confirmaba mis sospechas. Los sistemas que había mantenido durante años eran un complejo tapiz de protocolos oficiales entretejidos con mis arreglos personalizados. Una red de conocimiento que nunca había sido documentada o comprendida adecuadamente por la gerencia. Y yo tenía todos los hilos. Luego llegó la llamada que había estado esperando y temiendo. Isabella, soy Alejandro Padilla. Su voz, despojada de su habitual confianza suave, fue reemplazada por un temblor de pánico apenas disimulado. Hola, Alejandro, respondí, mi tono neutral y profesional.
¿Cómo puedo ayudarte? Estamos experimentando algunas dificultades técnicas con la actualización de Hermes. El equipo sugirió que podrías tener información que podría ayudar a acelerar una solución. Ya veo, dije, alargando la palabra, saboreando su incomodidad. ¿Y qué es exactamente lo que parece ser el problema? Todo el sistema de autenticación está rechazando los protocolos de actualización. Hemos probado todo en la documentación, pero nada funciona. La reputación de la empresa, la seguridad de nuestros clientes, todo está en juego. Me permití una pequeña sonrisa privada. Eso suena serio. Nos gustaría contratarte como consultora para resolver este problema. Estamos dispuestos a ofrecerte una generosa tarifa diaria por tu experiencia. Aquí estaba. El salvavidas que había anticipado. Alejandro, que había descartado mi valor tan casualmente, ahora rogaba por mi ayuda, ofreciéndose a pagar por el conocimiento que había descartado. Era tentador negarme rotundamente, dejar que se ahogara en las consecuencias de su arrogancia. Estoy disponible para consulta, dije en cambio, mi voz un arma fría y controlada. Mi tarifa es de $2,500 por día, con un compromiso mínimo de 2 semanas. Alejandro ni siquiera dudó. Hecho. ¿Puedes empezar mañana? Lo siento, pero he aceptado un puesto en otra empresa, dije, la mentira saliendo de mi lengua con sorprendente facilidad. Podría ofrecer consulta telefónica limitada después del horario laboral. ¿Otra empresa? Ya. Alejandro sonaba genuinamente sorprendido, como si la idea de que yo pudiera ser valiosa para alguien más fuera incomprensible. Sí. Atlantic Data Services. Empiezo el próximo lunes. El silencio en la línea era ensordecedor. Atlantic Data no era un competidor directo, pero operaban en espacios adyacentes. Tener a su nueva empleada rescatando a Vanguard de una crisis autoinfligida sería una profunda humillación para Alejandro. Ya veo, dijo finalmente, su voz plana, derrotada. ¿Qué se necesitaría para asegurar tu completa atención hasta que nuestra actualización esté completa? Di tu precio. La desesperación en su voz debería haber sido satisfactoria. En cambio, se sentía hueca, una confirmación de que solo había sido un recurso para explotar, nunca una colega a la que respetar. Lo pensaré, respondí, y colgué, dejándolo colgado. Mientras estaba sentada allí, con el teléfono vibrando en mi mano, me di cuenta de que Alejandro me había dado sin querer algo invaluable, un vistazo de mi poder. No había saboteado nada activamente. Simplemente me había ido con el conocimiento que nunca se habían molestado en documentar. Y eso solo había puesto de rodillas a una empresa de $40 millones en menos de una semana. La pregunta ahora era, ¿qué hacer con esta influencia inesperada? Las posibilidades se arremolinaban en mi mente, tentadoras y peligrosas. A la mañana siguiente, decidí explorar la posibilidad de trabajar realmente para Atlantic Data Services, en lugar de usarlos como una ruta de escape ficticia. Su sitio web enumeraba varios puestos vacantes, incluido un puesto de consultora de integración de sistemas que coincidía perfectamente con mi experiencia. Impulsivamente, envié mi currículum y una carta de presentación personalizada. En cuestión de horas, recibí una llamada de su departamento de recursos humanos, solicitando una entrevista preliminar. Al final del día, había hablado tanto con la directora de recursos humanos como con el jefe de su equipo de integración. La conexión fue inmediata. Valoraban mi experiencia, viéndola como un activo en lugar de un pasivo. Parecían genuinamente entusiasmados con el conocimiento institucional que podía aportar a su organización. Nos gustaría invitarte a una entrevista formal mañana, dijo la directora de recursos humanos, su voz cálida y entusiasta. El equipo está muy impresionado con tu experiencia. Mientras colgaba, mi teléfono vibró de nuevo, otra llamada de Vanguard. Esta vez, era Garrett Davis, su voz tensa y urgente. Isabella, la situación es crítica, dijo sin preámbulos. Tenemos menos de una semana hasta que la actualización sea activa, y no estamos ni cerca de resolver los problemas de autenticación. Alejandro dijo que podrías estar disponible como consultora. Lo estoy considerando, respondí, mi voz cuidadosamente evasiva, aunque me sorprende que el equipo de transición esté teniendo tantas dificultades. Me dijeron que mis métodos estaban desactualizados. El suspiro de Garrett fue pesado por la frustración. Mira, ambos sabemos que Alejandro manejó tu partida mal, pero esto es más grande que eso ahora. Nuestros clientes incluyen 3 instituciones financieras importantes y un contratista del gobierno. Si sus sistemas de seguridad fallan. Entiendo lo que está en juego, Garrett. Lo interrumpí, mi voz agudizándose. Por eso mi tarifa de consulta no es negociable. Lo que sea que Alejandro ofreció, lo pagaremos. Solo dinos lo que necesitas. Consideré mi respuesta, sopesando las opciones que tenía ante mí. Necesitaré acceso completo al sistema de forma remota. Sin supervisión, sin microgestión. Y lo quiero por escrito que cualquier solución que proporcione seguirá siendo mi propiedad intelectual, licenciada a Vanguard solo para esta implementación específica. Eso no es estándar, protestó Garrett,
su voz tensa por la preocupación. Tampoco lo es despedir a alguien por mensaje de texto después de 20 años de servicio, interrumpí, mi voz cargada de sarcasmo helado. Esas son mis condiciones. Después de un momento de tenso silencio, Garrett cedió. De acuerdo. En una hora, recibí un acuerdo de consulta formal del equipo legal de Vanguard, junto con credenciales de acceso remoto a su entorno de desarrollo. Pasé esa noche examinando meticulosamente el sistema Hermes, confirmando lo que ya sabía. Sin mis intervenciones específicas, los módulos de autenticación fallarían catastróficamente durante la actualización. La solución no era particularmente compleja, pero requería una comprensión íntima de las peculiaridades del sistema y las soluciones alternativas históricas, un conocimiento que existía solo en mi mente. El conocimiento que me había llevado conmigo cuando me desecharon descuidadamente. Al día siguiente, asistí a mi entrevista en Atlantic Data. Fue aún mejor de lo que esperaba. Estaban genuinamente impresionados por mi experiencia, haciendo preguntas reflexivas sobre mi enfoque a la integración de sistemas y la gestión de sistemas heredados. Al final de la sesión de 3 horas, me extendieron una oferta, un puesto senior con un salario 30% más alto de lo que ganaba en Vanguard, más beneficios mejorados y un acuerdo de trabajo flexible. Necesitamos a alguien con tu profunda experiencia, explicó el director, sus ojos brillando con anticipación. Alguien que pueda ver las conexiones entre sistemas que otros no ven. Acepté en el acto, con una fecha de inicio solicitada en 2 semanas, lo que me dio tiempo para resolver la crisis de Vanguard sin conflictos de intereses. Esa noche, mientras me preparaba para implementar las correcciones para Hermes, mi teléfono volvió a sonar. Era Sebastián Padilla, el padre de Alejandro y el ex-CEO. Isabella, acabo de oír lo que pasó, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Quiero que sepas que esta no es la forma en que construí esta empresa. No es como le enseñé a Alejandro a liderar. Lo sé, Sebastián, dije, genuinamente conmovida por su llamada. Alejandro me dijo que han tenido que traerte de vuelta como consultora porque nadie puede entender el proceso de actualización, continuó. Confirmó lo que siempre supe, que tus contribuciones fueron mucho más allá de lo que se reconoció formalmente. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. La junta se reúne mañana, añadió Sebastián, su voz cargada de preocupación. El liderazgo de Alejandro está siendo cuestionado. La crisis de Hermes ha sacudido su confianza, y hay rumores sobre otros empleados clave que planean irse. Esto fue inesperado. Había anticipado crear problemas para Alejandro, pero no causar potencialmente su destitución como CEO. Eso parecía excesivo, incluso dado su trato hacia mí. ¿Qué me estás diciendo, Sebastián?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Te estoy diciendo que tienes más poder ahora mismo del que te das cuenta, dijo cuidadosamente. Cómo manejes esta situación podría determinar el liderazgo futuro de Vanguard Systems. Después de colgar, me quedé inmóvil, absorbiendo esta nueva información. Lo que había comenzado como una ofensa personal, un despido irrespetuoso después de años de servicio dedicado, se había convertido en algo con implicaciones mucho mayores. Las decisiones que tomara en los próximos días no solo afectarían a Alejandro, podrían remodelar toda la empresa. La pregunta ya no era si podía derribar a Alejandro Padilla. La pregunta era si debía hacerlo. Después de una noche inquieta luchando con mi conciencia, sopesando las necesidades de los clientes y empleados de Vanguard contra mi ira justificable, tomé mi decisión. No sabotearía a Vanguard ni la rescataría por completo. En cambio, cumpliría mi acuerdo de consultoría al pie de la letra, proporcionando exactamente lo que habían pedido, y nada más. Mi integridad exigía eso. Comencé a implementar las correcciones necesarias para la actualización de Hermes, documentando cada paso meticulosamente. Las correcciones en sí mismas eran elegantemente simples, una vez que se entendían las idiosincrasias peculiares del sistema. Calculé que podía completar el trabajo en 3 días en lugar de las 2 semanas que habían acordado pagar, una eficiencia que decía mucho sobre mi experiencia. A mitad del primer día, Garrett llamó. ¿Cómo va?, preguntó, su voz una mezcla de ansiedad y optimismo forzado. Estoy progresando constantemente, respondí, mi voz cuidadosamente controlada. Los problemas son más o menos lo que esperaba. Genial. Escucha, Alejandro quiere informes diarios sobre tu progreso. ¿Podrías unirte a una llamada de liderazgo a las 4 de la tarde? Dudé. Eso no era parte de nuestro acuerdo. Estoy trabajando de forma independiente, ¿recuerdas? Solo una actualización de estado de 15 minutos, presionó Garrett, su voz cargada de súplica. Ayudaría mucho a suavizar las cosas. Contra mi mejor juicio, acepté. A las 4 de la tarde en punto, me uní a la videollamada para encontrar no solo a Garrett y Alejandro, sino a todo el equipo ejecutivo y 2 miembros de la junta, sus rostros sombríos y expectantes. El aire crepitaba con una tensión tácita. Isabella, comenzó Alejandro sin preámbulos, su voz tensa. Nos gustaría una explicación completa de lo que salió mal con el proyecto Hermes, y por qué estos problemas no se documentaron adecuadamente. La emboscada era obvia. Esto no era una actualización de estado,
Era un intento de desviar la culpa de la crisis hacia mí. Me complace proporcionar una actualización de estado sobre las correcciones actuales, respondí con calma, mi voz firme. En cuanto a las lagunas en la documentación, eso requeriría un análisis separado, más allá del alcance de nuestro acuerdo de consultoría. Dada la naturaleza crítica de este fallo, creo que merecemos una explicación completa, insistió Vivian Ross, una miembro de la Junta que nunca había conocido antes, su voz aguda y acusatoria. Respiré hondo, controlando la oleada de ira que amenazaba con abrumarme. Con respeto, lo que Vanguard merece y lo que cubre nuestro acuerdo son dos cosas diferentes. Estoy implementando las correcciones necesarias para el sistema de autenticación, según lo contratado. Si desea discutir un compromiso separado para la revisión de la documentación del sistema, sin duda podemos hacerlo. El rostro de Alejandro se tensó con una ira apenas disimulada. Esto no es una negociación, Isabella. Fuiste responsable de estos sistemas durante años. Si hay procesos no documentados, ese fallo recae sobre ti. Algo en mí se rompió, una presa que se rompía después de años de resistencia silenciosa. ¿De verdad? Repasemos los hechos, ¿de acuerdo? Durante 3 años, presenté solicitudes formales de recursos adicionales para documentar adecuadamente los procesos de integración de Hermes. Cada solicitud fue denegada debido a limitaciones presupuestarias. El año pasado, creé un programa de capacitación integral para el equipo de desarrollo, que fue cancelado cuando decidiste optimizar las operaciones. Hace 6 meses, advertí explícitamente sobre los riesgos de los procesos no documentados durante la actualización anual de seguridad. Ese correo electrónico se envió a todos en esta llamada. El silencio cayó sobre la reunión virtual, el peso de mis palabras flotando pesadamente en el aire. Continué, mi voz firme, resuelta. Además, pasé mis últimas 2 semanas en Vanguard creando documentos de transición para mi sucesor, documentos que fueron ignorados. Así que no, Alejandro, este fallo no recae sobre mí. Recae sobre un equipo de liderazgo que sistemáticamente infravaloró el conocimiento institucional en favor de perspectivas frescas. Punto. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, James Wheeler, se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. ¿Mencionaste una advertencia por correo electrónico sobre este problema específico? Sí, confirmé, mi voz firme. Fechado el 15 de enero, enviado a la lista de distribución ejecutiva y a los líderes de desarrollo. Creo que el asunto era lagunas críticas en la documentación de los protocolos de autenticación de Hermes. Punto. Varias personas estaban ahora visiblemente buscando en sus archivos de correo electrónico, sus rostros una mezcla de comprensión incipiente y creciente inquietud. La expresión de Alejandro había pasado de la ira a la alarma, un sutil destello de miedo traicionando su fachada cuidadosamente construida. Continuaré con las correcciones contratadas, concluí, mi voz clara y firme. Tendrán un sistema completamente funcional para la actualización. Pero no aceptaré la responsabilidad por las decisiones de gestión que crearon esta situación. Terminé la llamada antes de que nadie pudiera responder, dejándolos lidiar con las consecuencias de sus acciones. En cuestión de minutos, mi teléfono estaba vibrando con mensajes, primero de Garrett, luego de James Wheeler, y finalmente de Sebastián Padilla. Isabella, la Junta está convocando una sesión de emergencia. ¿Estarías dispuesta a hablar con franqueza sobre el estado del proyecto Hermes?, preguntaba el mensaje de Sebastián. Miré el mensaje, entendiendo sus implicaciones. La Junta estaba considerando tomar medidas contra Alejandro, y mi testimonio podría ser el factor decisivo. Era más poder del que jamás había esperado tener o querido. Mientras tanto, surgió una nueva complicación. A medida que profundizaba en el sistema Hermes, descubrí que el equipo de Alejandro ya había intentado algunas correcciones antes de llamarme, intervenciones amateur, mal concebidas, que habían desestabilizado aún más los módulos de autenticación centrales. El daño era más extenso de lo que había evaluado inicialmente, y corregirlo requeriría una reconstrucción significativa de los componentes clave del sistema. El plazo de repente se volvió mucho más ajustado, el margen de error muy pequeño. La actualización estaba programada en 4 días, y los clientes ya estaban siendo notificados de la mejora de seguridad planificada. No cumplir con este plazo no solo avergonzaría a Vanguard, crearía vulnerabilidades de seguridad genuinas para sus clientes, exponiéndolos a posibles violaciones y ciberataques. El peso de la responsabilidad se asentó pesadamente sobre mis hombros. Tenía que tomar una decisión. Podía completar solo el trabajo descrito explícitamente en nuestro acuerdo, dejando que Vanguard descubriera los problemas adicionales por sí mismos. O podía ir más allá del contrato para asegurarme de que el sistema fuera completamente funcional, un sacrificio de mi tiempo y energía por el bien de la seguridad de sus clientes. Mientras contemplaba mis opciones, una cosa se volvió abundantemente clara: lo que decidiera determinaría no solo el destino de Alejandro, sino potencialmente el futuro de Vanguard Systems en sí, una empresa que, a pesar de todo, había sido mi hogar profesional durante 20 años. Decidí arreglar todo el sistema. No por Alejandro, no por el liderazgo de Vanguard,
sino por los clientes que dependían de sus productos de seguridad, y por los empleados cuyos medios de vida estaban ligados al éxito de la empresa. Mi conciencia no exigía menos. Trabajando durante 2 noches seguidas, impulsada por la cafeína y la pura determinación, reconstruí los módulos de autenticación dañados. Implementé un protocolo de actualización robusto que evitaría problemas similares en el futuro, y documenté meticulosamente cada paso del proceso. Para la mañana del tercer día, con los ojos nublados pero satisfecha, las reparaciones del sistema estaban completas. El proyecto Hermes era estable, seguro y estaba listo para la actualización. Mientras me recostaba en mi silla, el agotamiento me inundaba en una ola mareante. Recibí una llamada inesperada del propio Alejandro Padilla. Isabella, tenemos que hablar, comenzó, su tono cuidadosamente modulado, desprovisto de su arrogancia habitual. La Junta ha convocado una votación de confianza para mañana. Antes de que decidan, me gustaría ofrecerte tu puesto de vuelta, con un aumento sustancial y un puesto en el equipo de liderazgo. La desesperación en su voz era inconfundible. Esto no era una disculpa o un reconocimiento genuino de mi valor. Era un último intento desesperado por salvarse, una súplica desesperada de un hombre al borde de la ruina. Ya he aceptado un puesto en otro lugar, respondí con calma, mi voz sin revelar nada. Lo que sea que te estén ofreciendo, lo doblaré, presionó, su voz elevándose con un tono desesperado. Hemos trabajado juntos durante años, Isabella. No dejes que un malentendido destruya esa relación. Un malentendido, repetí, mi voz cargada de sarcasmo helado. Me despediste por mensaje de texto después de 20 años, llamándome reemplazable y obsoleta. Eso no fue un malentendido, Alejandro. Fue una elección deliberada. Cometí un error, admitió, la apariencia de confianza finalmente agrietándose, revelando el pánico crudo debajo. Subestimé tu contribución. Pero podemos arreglar esto, Isabella. Un nuevo comienzo. No estoy interesada en un nuevo comienzo con Vanguard, dije firmemente, mi voz sin dejar lugar a la negociación. He completado las correcciones contratadas para el proyecto Hermes. El sistema es estable y está listo para la actualización. También he preparado documentación detallada para el proceso en adelante, que le enviaré a Garrett hoy. La línea quedó en silencio durante varios segundos, el silencio denso con resentimiento y arrepentimiento tácitos. ¿No hay nada que pueda decir para hacerte cambiar de opinión?, preguntó finalmente Alejandro, su voz apagada, resignada. Sí, lo hay, respondí, mi voz clara y firme. Puedes decir, gracias por los 20 años que dediqué a Vanguard. Gracias por las noches y los fines de semana que sacrifiqué. Gracias por las innovaciones que aporté que nunca fueron reconocidas oficialmente. Y gracias por reconocer que la experiencia tiene valor junto con las perspectivas frescas. Punto. La línea volvió a quedar en silencio, la pausa preñada extendiéndose hasta una eternidad. Gracias, dijo finalmente Alejandro, su voz apenas audible, despojada de toda su arrogancia habitual. Por todo lo que hiciste por Vanguard. De nada, respondí, las palabras una bendición silenciosa. La reunión de la Junta es mañana a las 10 de la mañana, ¿correcto? Sí. ¿Hablarás con ellos? Sí, Alejandro. Les diré exactamente lo que pasó. No para castigarte, sino porque merecen la verdad sobre cómo se está gestionando su empresa. Terminé la llamada, sabiendo que acababa de sellar el destino de Alejandro Padilla como CEO de Vanguard Systems. 2 semanas después, comencé mi nuevo puesto en Atlantic Data Services. Mi oficina allí daba al río Willamette, sus aguas brillando bajo el sol de la tarde, muy lejos del espacio estrecho y sin ventanas que había ocupado en Vanguard. Mi equipo incluía tanto veteranos experimentados como jóvenes innovadores que realmente valoraban mi experiencia, un cambio refrescante de las actitudes desdeñosas que había encontrado en mi empresa anterior. Mi primer proyecto fue diseñar un sistema integral de transferencia de conocimientos, irónicamente, una solución al mismo problema que había llevado a la crisis de Vanguard. En cuanto a Vanguard, las consecuencias de mi testimonio ante la Junta fueron rápidas y decisivas. Alejandro Padilla fue destituido como CEO, y su reinado de arrogancia y miopía llegó a un final ignominioso. Sebastián Padilla volvió temporalmente al puesto, proporcionando una mano firme mientras buscaban un reemplazo permanente. La actualización de Hermes se realizó sin problemas, gracias a mis meticulosas reparaciones y documentación completa. Garrett Davis me llamó en mi tercer día en Atlantic Data, su voz teñida de alivio. Pensé que querría saberlo, dijo, Sebastián está implementando una revisión completa de nuestros sistemas de gestión del conocimiento. También ha instituido una nueva política que establece que todas las salidas de empleados senior deben incluir un periodo de transición mínimo de 30 días con una transferencia de conocimientos completa. Me alegra oírlo, respondí, con una leve sonrisa en mis labios. Eso debería prevenir futuras crisis. Lo llama él, protocolo de Winters, añadió Garrett, un pequeño pero significativo reconocimiento de mi legado en Vanguard. Sonreí ante eso, una satisfacción tranquila se asentó en mi corazón. 3 meses después,
recibí una invitación formal a la celebración del 225 aniversario de Vanguard, un evento de gala que conmemoraba el cuarto de siglo de éxito de la empresa. Se adjuntaba una nota escrita a mano de Sebastián: Isabella, espero que te unas a nosotros para celebrar la historia de Vanguard. Una historia que ayudaste a crear. El nuevo CEO también quisiera conocer a la persona cuyo conocimiento institucional desafió y finalmente fortaleció la empresa. Después de una cuidadosa consideración, decidí asistir. No por venganza, ni por el deseo de ver la caída de Alejandro, sino para honrar las 2 décadas que había dedicado a construir algo valioso. Para celebrar las experiencias compartidas y las relaciones duraderas que había forjado durante mi tiempo allí. Me di cuenta de que la venganza definitiva no era derribar a Alejandro, ni ver a Vanguard luchar sin mí. Era prosperar en un lugar de trabajo que valoraba mis contribuciones, ayudando a construir una cultura donde la experiencia y la innovación trabajaran en armonía, en lugar de en oposición. Era demostrarme a mí misma, y al mundo, que no era, de hecho, reemplazable. Mientras me adaptaba a mi nuevo rol en Atlantic Data, rodeada de colegas que respetaban mi experiencia y valoraban mis ideas, no me arrepentí de haber arreglado los sistemas de Vanguard antes de irme. Mi integridad profesional nunca se había tratado de lo que podía destruir, sino de lo que podía construir. Ese siempre había sido el principio definitorio de mi carrera, una lección que Alejandro Padilla había aprendido demasiado tarde. El mensaje de texto que había parecido tan devastador en esa fatídica mañana de sábado había sido un regalo, empujándome fuera de una empresa que ya no me apreciaba y hacia una que sí lo hacía. A los 59 años, no era reemplazable ni obsoleta después de todo. Era experimentada, conocedora y más valiosa que nunca. A veces, la mejor venganza no es derribar a los demás. Es elevarse más alto de lo que jamás pensaron que podrías, y brillar con tanta intensidad que no puedan evitar ver la luz que intentaron extinguir.